En el Perú estamos impulsando un nuevo modelo educativo. Por eso quiero darles la más cordial y la más cálida bienvenida a cada uno de ustedes que nos acompañan y nos hacen el honor de estar aquí en Lima, en este evento, en esta reunión de coordinadores nacionales del Laboratorio Latinoamericano de Evaluación de la Calidad de la Educación. Para nosotros es un orgullo que ustedes hayan tenido la gentileza de elegir en Lima como su sede para este evento y al mismo tiempo poder aplicar la prueba ERCE patrocinada por la UNESCO. Saludo la presencia de nuestra viceministra de Gestión Pedagógica, María Esther Cuadros. Muchas gracias por todo el trabajo que usted realiza, María Esther. Saludo también la presencia de nuestra viceministra de Gestión Institucional, Cecilia García. Y especialmente agradezco las palabras de apertura que nos diera Alejandro Vera. Gracias, Alejandro, por tu compromiso con la educación como jefe de la Unidad de Políticas, Monitoreo y Planificación de la Educación de la UNESCO con sede en Santiago. Saludo también a Carlos Enríquez, coordinador técnico del Laboratorio Latinoamericano de Evaluación de la Calidad de Educación, también de la UNESCO en Santiago. Bienvenidos aquí a Lima. Saludo a Fernando Berríos, oficial de Educación de UNESCO Perú, buen amigo, muchas gracias Fernando. A Jorge Mansi, director del Centro de Medición MIDE UC de la Pontificia Universidad Católica de Chile, una universidad tan prestigiosa. Gracias, Jorge, muchas gracias por estar aquí. Quiero saludar también a nuestra querida colega y amiga, colaboradora directa, Andrea Nieto, por el esfuerzo de la coordinación de este evento como jefa de la Oficina de Medición de la Calidad de los Aprendizajes. Y a todos aquellos que esta mañana, coordinadores de sus países nacionales, de los equipos técnicos del Laboratorio Latinoamericano de Evaluación de la Calidad de la Educación, se dan cita esta mañana. También quiero saludar la presencia de don Edgar Trejo, coordinador general de las APAFAS. Don Edgar, muchas gracias por su presencia y por participar y contribuir decididamente con su liderazgo en este nuevo esfuerzo educativo que hacemos desde el Ministerio de Educación. Estimados todos, para mí es un orgullo como ministro de Educación estar acompañado por ustedes en este esfuerzo que nos ha permitido abrir un nuevo derrotero, como lo decía al inicio, y plantear algunos ejes en torno a las estrategias basadas en una reflexión, pero sobre todo en una acción concreta para mejorar nuestra educación en el Perú. Le voy a pedir vamos a hacerlo. Yo mismo voy a pasar las diapositivas, pero yo lo que quería era aprovechar para transmitirles a ustedes un poco lo que hemos hecho en este año y medio y por qué lo hemos hecho como lo hemos hecho. Nosotros partíamos de un diagnóstico absolutamente urgente. El Perú atravesaba, y a pesar de todo sigue atravesando una situación política muy compleja. Hemos tenido cambios institucionales bruscos que han colocado a la cabeza del Estado a distintos presidentes, fuera del marco habitual de la temporalidad democrática y constitucional. Y ese proceso ha marcado los espíritus de los jóvenes y de los adultos que viven en esta sociedad. Y por supuesto hemos enfrentado con gran resiliencia
pero con grandes pérdidas también lo que significó el COVID-19. Por eso había que recuperar de alguna manera un espíritu no solo libre, sino generoso, para desarrollar y constituir un diálogo con todos los sectores sociales. Por eso nosotros impulsamos desde el inicio de la gestión en abril del 2024 un nuevo pacto social por la educación. Un pacto social que nos permitiera plantearle a todos los actores del sistema educativo, de la sociedad, del sistema político, que a pesar de nuestros desacuerdos que habían generado aspectos disruptivos en el ámbito institucional más alto, los peruanos éramos capaces de ponernos de acuerdo. Y de ponernos de acuerdo en cosas simples en torno a la importancia de la educación. Yo recuerdo mucho a un gran maestro intelectual peruano, escritor, Luis Loaiza, ya falleció, vivió fuera del Perú mucho tiempo, muy amigo de Mario Vargas Llosa y de otros grandes escritores como Julio Ramón Ribeiro. Y él escribió un libro que es un libro de ensayos, de crítica literaria, con una vena poética, y que tiene también una profundidad histórica sobre lo que significaba su propia experiencia y su condición de peruano universal. El libro se llama El Sol de Lima. Y como ustedes se habrán podido dar cuenta, queridos coordinadores nacionales que hoy nos acompañan, en Lima no siempre sale el sol. Más bien estamos en el momento más álgido de nuestro invierno, el mes de agosto, el inicio de septiembre todavía. Hace frío y todos nos ponemos un poco vallejianos, ¿no? Hace frío, el cielo gris habita también nuestros corazones y el espíritu a veces duda. Y lo que decía Lucho Loaiza era maravilloso. Él decía que en Lima, que es una ciudad proverbial porque no sale el sol durante muchos meses del año, incluso a veces en verano, había que comprender más allá de lo obvio, de lo evidente, y que el sol de Lima, es decir, ese sol que no aparecía, había que decodificarlo, interpretarlo, entenderlo entre las nubes, entre ese cielo gris que plateaba de otra forma los tonos del sol. En la tarde, en la mañana temprano, se ve el sol y se siente de otra forma que en otras ciudades de las que ustedes provienen. El sol de Lima entonces hacía aparecer aquello que no era obvio o evidente para todos. Y ese ensayo de Lucho Loaiza es también parte de lo que tenemos que comprender cuando buscamos interpretar lo que sucede a nuestro alrededor en un país como el Perú, que ha sufrido estos cambios bruscos a nivel institucional. Y por eso era tan importante el Pacto Social por la Educación. Se trataba de sentarnos en la misma mesa con el sector privado, con los gobernadores regionales, con la mayoría de los congresistas de la República, con las universidades públicas y privadas, con las asociaciones de municipalidades, que en el Perú hay varias, y que tienen cada una representatividad importante. También con las organizaciones no gubernamentales o de la sociedad civil, que tenían mucho que decir sobre lo que estaba pasando en la educación. Y ese logro nos permitió salir adelante con algunos proyectos que son fundamentales, en donde comprometemos al sector privado y trabajamos de la mano con todos los actores políticos y sociales en nuestra patria.
El Pacto Social por la Educación está inspirado en lo que hizo UNESCO justo antes de la pandemia, planteando la necesidad de un nuevo contrato social por la educación. El Pacto Social por la Educación en el Perú está inspirado del texto de Francisco, del Papa, que planteaba un pacto global por la educación en 2019, en noviembre del 2019. 4 meses después se cerraría el mundo por la pandemia. El Pacto Social por la Educación se inspira también en la búsqueda que tenemos los ciudadanos en el Perú para construir un diálogo que no se vea afectado por las circunstancias políticas, que nos permita decir aquí hay un rumbo, y ese rumbo lo definimos no desde arriba, sino entre todos, participando activamente en lo que eso representa. Por eso planteamos 4 ejes simples, básicos, sencillos. Primero, la necesaria inversión y mejora de nuestra infraestructura y de nuestro equipamiento. Porque hay un rezago, una brecha inmensa en las 54.000 escuelas públicas del Perú, que están en condiciones a veces muy difíciles y que es responsabilidad de todos los peruanos atender. Y como lo dice la Ley de Descentralización desde el 2001, es en principio responsabilidad de los gobiernos regionales y locales, con ese principio de subsidiariedad. Pero la infraestructura era un elemento fundamental. El segundo tiene que ver con lo que Alejandro ha mencionado en torno a la importancia de la calidad de la educación. ¿Dónde se produce el fenómeno mágico de la educación? En el aula. Y para eso necesitamos formación docente y al mismo tiempo motivar el aprendizaje en el aula, porque es ahí donde empiezan los procesos. Yo en el aula he podido leer textos que me han deslumbrado y han marcado mi propia existencia. He escuchado palabra de maestro que me ha permitido desarrollarme y constituirme como soy. Yo en el aula he podido afirmar mi propia voz para decir lo que yo creía fundamental e importante. Y he podido debatir y dialogar. Y a través de ese ejercicio he podido comprender el valor y el sentido de la democracia. Y en condiciones difíciles por las cuales atravesaba el Perú en la década de los 80, que todos los peruanos recordamos y sabemos de qué se trató. En el momento más álgido, en donde la democracia estaba bajo asedio de las bombas y de la dinamita. Entonces, ese segundo eje es también un eje que hemos planteado como un eje fundamental. El tercer eje es recuperar una tradición muy nuestra, que es la educación para el trabajo, con más becas, revalorizando a la formación superior técnica, que es fundamental y que en la tradición latinoamericana, lamentablemente, y todos aquí los coordinadores lo saben, era para ciudadanos de segunda clase, quienes se dedicaban a los oficios en América Latina. Ustedes ya saben a quién hago referencia. Y había que revalorizar todo eso porque había quedado olvidado por las políticas innovadoras, supuestamente, de la carrera pública magisterial o del tema de la calidad educativa, como si no hubiera calidad. Y en América Latina lo que más nos sobra es una tradición intelectual de diálogo en donde el aula es constitutiva del ágora, fundamental. No existe en Estados Unidos ese aspecto. En Europa existió en el siglo XIX. En América Latina es donde más se acogió, por su propia historia, por los procesos de
encuentro entre las culturas. El cuarto y último eje es el de la innovación, la tecnología y el deporte. La innovación porque tenemos que hacer un poco las cosas diferentes después de lo que nos ha tocado vivir. Tenemos que cambiar algunos métodos, algunos procesos, y en el Perú estamos innovando. Y en el Perú estamos desarrollando de forma pionera, con liderazgo, lo que es el aula flexible, a través del proyecto de Escuelas Bicentenario. El aula flexible ya no es el aula en donde hay un profesor frente a los alumnos sentados uno detrás de otro. El aula flexible nos permite trabajar en seminario, reforzar a aquellos estudiantes que más lo requieren en matemáticas, en redacción, en lectura. Y en donde los estudiantes se vuelven protagonistas y participan en la construcción de su propio aprendizaje frente a otros, compartido, en donde el profesor es un facilitador, en donde las tutorías son multiplicadas por 10, se potencian del lado de los alumnos. Y yo he visto en las aulas flexibles de nuestras escuelas Bicentenario alegría y felicidad en maestros y alumnos. Tecnología porque requerimos hoy más que nunca de esa conectividad que nos permita recuperar ese sentido del mundo común en torno a las nuevas formas de interactuar, de conseguir la información, de investigar. Y eso lo estamos tratando de acercar a todas las regiones del Perú. Y el deporte, por supuesto, como algo fundamental, porque el Perú es un país en donde se quiere mucho al deporte, en donde los jóvenes hacen una gran actividad física, pero no siempre nos hemos visto reconocidos en el ámbito internacional por eso. Pero en los últimos tiempos algo ha sucedido y tenemos ahora un récord de medallas para nuestros estudiantes, para nuestros jóvenes deportistas, para el impulso a nuevas actividades y eventos internacionales como los Panamericanos del 2019 o los que vamos a organizar en el 2027. Todo eso lo logramos firmar con todos los actores que mencioné al inicio en este Pacto Social por la Educación. Hemos invertido cantidades enormes de recursos, tan enormes como esta cantidad, 11.400 millones de soles. Es todo lo que se ha invertido en infraestructura educativa en el Perú, en el gobierno de la presidenta Dina Boluarte. Frente a esta cifra de este gobernante, esta otra, esta otra, esta otra y esta otra. Son 5 veces más que lo que hizo el presidente Alan García. Más del doble de lo que hizo el presidente Humala en 5 años de gobierno. En menos de 3 años se han invertido 11.400 millones de soles y tenemos ya 153 colegios nuevos. Aparte de los colegios que puedan hacer los gobiernos regionales. Esto es presupuesto nacional, más allá del presupuesto regional. Hemos mejorado esta infraestructura educativa tomando al toro por las astas, es decir, enfrentando el problema. Tenemos múltiples intervenciones a través de un mecanismo directo para tratar de atender a nuestros estudiantes, a nuestros docentes en zonas de alto nivel de pobreza, de extrema pobreza en la propia zona metropolitana. Hace poco estuvimos en un distrito, en una parte emblemática del Cercado de Lima, que es Barrios Altos, y ahí desarrollamos una serie de mejoras
e invertimos recursos para poner un aula de innovación, de cómputo, para llevar mejoras a los talleres de educación técnico-productiva. Aquí está esta cifra que yo les mencionaba y aquí están las imágenes de algunos de los nuevos colegios, de cómo estamos construyendo esos colegios, cuál es el diseño de esos colegios con un área para hacer deporte techada, con las aulas perfectamente integradas, con estas pasarelas también, con espacios para la educación inicial, para la educación técnico-productiva. Ese es el nuevo modelo que estamos impulsando y que va a beneficiar a 1 millón de estudiantes, de los 6 millones de estudiantes aproximadamente que tiene el Perú en el sector público. Aquí están los datos de quienes han construido esos nuevos colegios. Tanto Bicentenario como PRONIED, del Programa Nacional de Infraestructura Educativa, dependen del Ministerio de Educación. Y también hay otros colegios que hace la Autoridad Nacional de Infraestructura que tenía comprometidos desde hacía ya algún tiempo y que se han destrabado con este gobierno. Vamos a dar un nuevo impulso con un límite todavía más alto. Nos habíamos propuesto 75 hace 2 años y ahora tenemos 92 para el próximo año, beneficiando a 600.000 estudiantes en 18 regiones. Perdonen que les quite su tiempo, pero quiero comentarles esto porque muchas veces no tenemos los espacios en los medios de comunicación. Porque parte de la crisis política que el Perú ha vivido y sigue viviendo es el cerco mediático, el acoso permanente. Porque los recursos no van para los medios de comunicación, van para la gente, para quien más lo necesita. Y eso sucede no solamente en esta democracia, sino en otras democracias. Hemos planteado un nuevo programa, Abraza tu Cole, que le permite al sector privado decir presente y tratar de buscar ese apoyo que quieren dar generosamente a algunos de los colegios que están en distintas zonas de influencia. No me refiero solamente a las grandes empresas mineras, agroexportadoras, de servicios, industriales. Me refiero también al pequeño comerciante que está preocupado en su localidad, que tiene recursos y que quiere ayudar a los jóvenes, a los niños de su escuela, de la escuela donde él estudió o ella estudiaron antes. Y ya tenemos una presencia en más de 13 regiones en los últimos 5 o 6 meses en donde hemos lanzado este programa que nos permite darle deducibilidad a las empresas que lo requieran. Eso no tiene que ver con obras por impuestos, que es otro mecanismo de financiamiento. No sé si está el video. Ángela, ¿sí? ¿Podemos ver el video? ¿Les parece? Un ratito para hacer una pequeña pausa. Y adelante. Mi mamá siempre me decía que estudiar es la clave para tener un futuro mejor. Ella terminó el colegio, pero no tuvo muchas oportunidades. Me enseña cada día que nunca debemos dejar de aprender. Por nosotros se esfuerza sin descanso. Yo también quiero que su futuro sea mejor. Hoy estoy en un colegio con todo lo que necesito para aprender. Aquí puedo prepararme para lo que viene. Puedo aprender mecánica automotriz, obtener una certificación y ayudar a mi familia. Nos enseñan habilidades que nos abrirán puertas. Podemos seguir estudiando, trabajar o hasta emprender. Las escuelas Bicentenario son un proyecto del Gobierno del Perú. Educación de calidad para más peruanos. Con 41 escuelas entregadas, seguimos avanzando para completar las 75 proyectadas en todo el país, en su primera etapa. Y no nos detenemos. Ya lanzamos un segundo paquete de 17 nuevas escuelas Bicentenario, que en total beneficiarán a 600.000 estudiantes de 18 regiones del país. Gracias a las escuelas Bicentenario, puedo soñar con un futuro mejor.
Muchas gracias. Ese aplauso es para Jefferson, el niño que aparece contando su experiencia reciente. Estamos revalorizando a nuestros docentes como nunca nadie lo había hecho. ¿Por qué? Porque tenemos un 71% de todos los docentes que trabajan en el servicio público que pertenecen a la carrera pública magisterial, es decir, que han pasado por un concurso y una adjudicación de plazas. Y en los últimos 2 años, en el 24 y el 25, se han incorporado 97.000 nuevos docentes. Yo sé que hace unos días en Santiago también hubo una reunión de UNESCO muy importante en donde se planteó este tema de la participación de los docentes, el reconocimiento, de cómo motivar también la vocación de ser docente. Bueno, en el Perú tenemos esa vocación muy firme, está muy vigente esa vocación. En Francia es difícil motivar a que los jóvenes se interesen a ser docentes. Es muy difícil. En Alemania, en España, en los Estados Unidos. Cada vez hay menos jóvenes interesados en ser docentes. En el Perú todavía tenemos una gran capacidad para incorporarnos y buscar ese espacio laboral. Hemos capacitado a través de las universidades a 300.000 docentes. Hemos invertido recursos en esa capacitación porque les damos recursos a las universidades para que nos ayuden y puedan salir con las certificaciones que les permiten a nuestros docentes, ya sea que sean contratados o nombrados, la posibilidad de presentar eso para su superación académica en los distintos concursos para subir en la escala magisterial. También hemos generado alianzas estratégicas para que tengan becas, 250.000 becas para los docentes, en distintos ámbitos, a través de formas de aprendizaje en línea también, y de manera gratuita y certificada siempre. La realidad es que el salario de nuestros docentes está cerca de los $1.000 en el Perú, para empezar, y tienen la posibilidad de desarrollar su carrera académica y su carrera profesional para lograr muchas metas, y tienen un contrato de 30 horas. También a los auxiliares les hemos dado un aumento considerable, también a los profesores universitarios de las universidades públicas, y también a los profesores de los institutos tecnológicos y pedagógicos, y también a estas promotoras o promotores que trabajaban en la educación inicial en un, digamos, modelo que tenía el Perú propio de años anteriores, pero que en su momento fue importante. Hoy ya tenemos más consolidada nuestra educación inicial porque hay menos dispersión de la población. Sigue existiendo, pero hay más concentración de la población y entonces pueden estar los niños y las niñas en nuestras escuelas de educación inicial. Aquí está el estipendio, antes le llamaban propina, como en las viejas haciendas. Se usaba ese término, se normalizó durante años. Yo dije, no, se les va a entregar un estipendio, que es un término administrativo que nos permite corroborar ese esfuerzo de estas promotoras de Pronoide de 1.025 soles que ganaban la mitad hace 6 meses, queridos compañeros. El incremento para los profesores, que ya lo señalé, y para los profesores universitarios. También el fortalecimiento de las escuelas pedagógicas, de los institutos pedagógicos, que es fundamental. La educación cívica y la educación financiera, porque constantemente nos reunimos con actores de la sociedad civil y nos dicen, pero ministro, ¿y por qué ya no hay educación cívica en los colegios? Entonces tenemos que decirles despacito, sí hay, lo que pasa es que se vive de otra forma, lo trabajamos a través de los módulos respectivos, igual con la educación financiera. Educación financiera no quiere decir que desde primaria estamos trabajando con los niños sobre las finanzas internacionales, las fluctuaciones de la tasa de cambio en Argentina, no. En el Perú ya está estable y el dólar sigue bajando, por si acaso.
lo que sucede es que trabajamos con los jóvenes a través de su propia experiencia, desarrollando lo que podríamos interpretar casi como planes de negocio, en donde ellos tienen que preparar algún producto, saben la contabilidad, trabajan en base a esa matemática básica y permite eso desarrollar ese producto y eventualmente pensar en su mercadeo respectivo. Eso es lo que trabajamos con educación financiera en los distintos niveles. Y planteamos la cultura del ahorro, que en un país como el nuestro, en un país de emprendedores como el Perú, es algo fundamental que se vive en el día a día, que retoma la cotidianidad de lo que se conversa en la casa, de lo que pueden comentar los abuelos, de lo que significó la experiencia en el campo, o de lo que hacen sus tíos o sus primos en el mercado. Hay otra revolución educativa que es más silenciosa, Alejandro, queridos coordinadores. 2 millones de niños en el Perú, 2 millones, aprenden inglés a través del método fonético que hemos desarrollado en el Ministerio de Educación por iniciativa de la señora Presidenta de la República, Dina Boluarte. 2 millones de niños que empezaron a través de educación inicial entre los 3 y los 5 años, como jugando, cantando, aprendiendo los nombres de los objetos, los colores, los días de la semana, los meses, y aprendiendo algunas canciones, como sucede en el trabajo pedagógico en la educación inicial. Y este año lo hemos escalado a los 3 primeros años de primaria. Y esto ha estado funcionando, y funciona en las zonas de extrema pobreza, en las zonas alejadas, en las zonas en donde los niños habitan y hablan una lengua materna incluso distinta al español, su lengua originaria. Y ahí también estamos trabajando. Por eso tenemos este alcance de 2 millones de niños. ¿Y saben qué es lo mejor, Alejandro? Todo ha funcionado bien. No tenemos protestas. Tengo muchas reuniones con muchos actores sociales, pero nadie viene a protestar por el inglés fonético. Y esto es algo importante, porque mañana podemos hacerlo con otros idiomas, a través de ese mismo método desarrollado por la gran capacidad y el profesionalismo de cada uno de ustedes, queridos colegas y compañeros profesionales del Ministerio de Educación. Y por eso yo pido un fuerte aplauso para ustedes. Aquí están las aulas flexibles, los que les comentaba, que nos permite trabajar desde primaria en las aulas flexibles. No es algo para secundaria, previo a que entren a la universidad, no. Desde abajo estamos trabajando en el aula flexible. Son aulas pensadas para aprender haciendo, con experimentación, proyectos y colaboración entre estudiantes. Y esto ahora, en este año, ya va a empezar a beneficiar a más de 100.000 estudiantes y en los próximos 5 años a 600.000 estudiantes. Y esto va a mover el sistema educativo. Por supuesto, no podemos poner el aula flexible en todos los colegios, pero ese método que nos ha permitido capacitar a 5.000 docentes en este momento y siguen sumándose, nos va a permitir innovar en otros lugares en donde no hay ese espacio necesariamente, pero podemos constituir esos espacios y trabajar de la mano con nuestros docentes, porque los docentes están felices y eso es algo muy importante. Es algo muy importante. La educación para el trabajo, la educación superior que yo les comentaba, las escuelas secundarias con educación para el trabajo. 2 millones de jóvenes en el Perú, 2 millones, tienen el acceso a esta oportunidad de educación para el trabajo, de educación profesional, en donde desarrollamos los oficios y los integramos a una forma de resolver el problema común entre todos, reconociendo ese esfuerzo y esa capacidad, ese talento y esa alegría, esa felicidad que tienen nuestros jóvenes cuando pueden ser reconocidos en ese oficio que están desarrollando, que va desde el cómputo hasta la metalmecánica, pasando por la cosmetología, que nos tocó el otro día en Barrios Altos, o por supuesto con aspectos vinculados a la administración. Y lo que es mejor,
es que a los jóvenes que salen de su secundaria les damos un título. A partir del año pasado empezamos con un programa piloto, pero este año lo vamos a seguir extendiendo. Tenemos en el Perú los centros tecnológicos de desarrollo productivo, los CETPROS, que estaban abandonados y los hemos conectado nuevamente con el sistema educativo, con la secundaria técnica y profesional, para que a la salida, para el quinto de media, puedan entonces tener la validación de lo que han aprendido en el colegio, en su secundaria técnica y profesional, para salir con un cartón que les certifique como auxiliar técnico. Y eso es algo fundamental. Teníamos 4.000 becas para estudios superiores en universidades públicas y privadas, financiamiento público. 4.000 becas que se llaman beca 18, en donde a los privados se les pagaba todo, siempre y cuando el joven fuera aceptado en la universidad. El próximo año vamos a cerrar, antes de que concluya el mandato de la presidenta Dina Boluarte, con 50.000 becas. Son ingentes recursos públicos y por supuesto yo estoy calculando solamente la beca 18, pero aquí tenemos 83.000 becas contando otras becas que también se dan para institutos tecnológicos, para nivel de posgrados, por ejemplo, que también estamos dando desde el inicio de este gobierno. Y tenemos ahora una nueva beca, la beca TEC, que ha iniciado con 300 vacantes este año, pero el ministro de Economía y Finanzas se ha entusiasmado tanto que nos ha planteado la posibilidad de que el próximo año vamos a esperar, pago por ver, 10.000 becas. Y ojalá que esto se concretice, porque serán esas becas para los chicos y las chicas que quieren desarrollar sus estudios en un instituto superior de educación técnica. Esta es toda la progresión que tenemos de las becas 18. Todas las provincias del Perú, todas las provincias se ven beneficiadas. Por lo menos un joven de cada provincia tiene acceso a la beca 18 y 88% de distritos de frontera. Nuestros distritos de frontera son distritos poco poblados, de extrema pobreza, lamentablemente. Pero ahí también estamos haciendo incidencia y los incorporamos desde la lógica, como dice Alejandro, de la inclusión. Ya les había comentado un poco de la conectividad en nuestras escuelas, 4.6 millones de estudiantes ahora, 1.628 escuelas más con conectividad que en 2024. Es poquito, sinceramente es poquito. Yo mismo me voy a hacer mi autocrítica, compañeros, no se preocupen. Así le decían a Enzo Faleto cuando explicaba dependencia y desarrollo. Entonces, tenemos que ir por más. Tenemos que ir por más conectividad y para eso requerimos del sector privado y al mismo tiempo tenemos que sincerar la calidad del internet que reciben los estudiantes en nuestras regiones, porque en el Perú no tenemos una buena conectividad en general en todo el territorio. Ese es un reto del desarrollo de nuestro Estado y de nuestra sociedad. El equipamiento digital también. 3.000 escuelas cuentan con servidores offline, lo que nos permite cargar los materiales educativos y distribuirlos en el aula y trabajar con los estudiantes, a pesar de que no tenemos internet. No quiero entrar en otros temas más tecnológicos, pero tenemos esas capacidades y lo estamos llevando adelante con el esfuerzo y el trabajo de cada uno de ustedes. Tenemos también la plataforma Perú Educa, que es una plataforma de libre acceso, al mismo tiempo que es una plataforma que nos permite integrar a los padres de familia, a las APAFAS, para trabajar de la mano con ellos. A veces no se sabe suficientemente, pero seguramente si seguimos haciendo el esfuerzo de comunicación, de diálogo, nos vamos a enterar cada vez más peruanos de que tenemos una plataforma Perú Educa extraordinaria, diversa, es un acervo vivo,
con contenidos actualizados en permanencia sobre todos los temas que tienen que ver con el conocimiento universal y con el conocimiento de punta, de vanguardia. Eso es algo fundamental. A través de esa plataforma también tenemos cursos virtuales, transmisiones en vivo, permanentemente trabajando y motivando a nuestros docentes. Y eso es algo fundamental. Tenemos también comunidades virtuales que no son tiktokeras, pero que existen en la realidad, que modifican, que transforman, que mejoran justamente ese aprendizaje en el aula, que es el gran reto educativo. La navegación digital, por supuesto, que forma y acompaña este sistema integrado de formación docente en línea que nos permite incluso salir rápidamente de la presencialidad por si acaso hubiera alguna situación. En regiones a veces hay algún temblor fuerte, Dios no quiera, un terremoto, y entonces tenemos que retirarnos de las aulas y tenemos que pasar a la virtualidad. O tenemos alguna inundación, siempre y cuando no se vea afectada esa conectividad offline, se puede seguir trabajando una semana, 2 semanas y volvernos a conectar en la presencialidad posteriormente. Y para eso necesitamos una capacitación permanente de nuestros docentes, porque es el docente, el líder, el que marca la pauta, el que le dice a los alumnos por dónde tenemos que ir. Y esa capacitación es clave para explicarle a cada uno de nuestros docentes cómo puede aprovechar al máximo esa formación virtual. Y por eso tenemos una asistencia permanente en términos pedagógicos. También trabajamos con inteligencia artificial, tenemos capacitación de 150.000 docentes, tenemos docentes especializados en inteligencia artificial, porque la inteligencia artificial es un motivo de reflexión, de investigación, en donde los docentes se apropian también de esa herramienta absolutamente de vanguardia. Tenemos estudiantes de zonas rurales a través del aula móvil que están siendo capacitados de manera incipiente y tenemos una fábrica de programadores. El Perú es un país loco por la tecnología en el buen sentido. Tenemos grandes programadores, tenemos trabajo que nos permiten, por ejemplo, sentirnos orgullosos de lo que hacen las escuelas públicas y privadas a través del hackathon y el talento digital. Y esa semilla tiene que ir desarrollándose y fructificando poco a poco gracias a nuestro trabajo académico, nuestro trabajo docente. Yo quería comentar con ustedes todos estos temas que son los temas que estamos desarrollando, porque estoy seguro que ustedes desde su propia experiencia van a poder compartir y comprender mejor lo que estamos haciendo, la tarea que nos hemos propuesto, la forma de trabajar integrando a todos los actores sociales, a todos los actores de la comunidad educativa, que es fundamental para el desarrollo, el buen desarrollo, no solamente del Perú, sino de nuestras instituciones, de nuestra democracia, de nuestra capacidad para transformar y mejorar nuestra realidad. Y por eso yo estoy convencido y tengo una fe profunda, una confianza infinita en las cosas que los peruanos somos capaces de hacer para mejorar nuestro país. Todos juntos, unidos. Muchísimas gracias. ¡Que viva la educación! ¡Que viva el Perú! Agradecemos las palabras de nuestro ministro de Educación y ahora